Bienvenido a un nuevo episodio de Hablando de Inclusión Podcast, el primer podcast de la República Dominicana en hablarte de inclusión y accesibilidad en todas las formas de esto. Entonces, en este mes de la familia, nosotros vamos a tener un especial de familia y en el día de hoy me place presentar esta primera familia, que es de alguien que conozco. Es una historia un poquito inusual porque por lo regular los niños dentro del espectro autista se quedan con sus madres y no se quedan con sus padres, y es un poquito difícil, pero de verdad que para mí es un placer compartir con Catherine Rodríguez, que es mi compañera de equipo y es una de las mayores figuras que tiene el deporte dominicano a nivel olímpico, que también nos acompaña a su esposo Wander Tavera, que es psicólogo, político y empresario, y de verdad que para mí es un placer que ustedes en el día de hoy estén aquí conmigo y que puedan mostrar su historia de cómo se conocieron, cuál es el trato con tu hijo Wainer, a esta audiencia y a toda la República Dominicana. ¿Qué tal se sienten en el día de hoy? Gracias por la invitación, por permitirme estar aquí, y somos suyos. Señora Catherine. Para mí es un placer estar aquí. La verdad, teníamos tiempo por hacer esta cita, pero ya es posible para que escuchen parte de nuestra historia con nuestro pequeñín Wainer. Qué bonito. ¿En qué año ustedes llegaron a conocerse? Bueno, ¿qué te digo? Nosotros estudiábamos juntos en la universidad y ya luego de haber terminado la carrera se hizo una actividad donde nos reunimos todos los egresados de la carrera. Ahí es donde nosotros tenemos un acercamiento ya más de lo que hola, porque, o sea, yo tuve 7 años en la universidad y si nos vimos 5 veces fue mucho, por los viajes, inclusive teníamos una materia juntos. Sí. Y nunca Él iba y tú no. No, inclusive en un grupo, caí en un grupo de él, y en eso yo estaba de viaje, no recuerdo en qué país andaba. Él hacía los trabajos por ti. No, y también decía de ¿qué era lo que tú le decías al profesor? No, porque él nunca apareció. Éramos un grupo de 3. Incluso nos tocó una exposición de un tema. De 2 y un fantasma. Exactamente. Y me tocó exponer el tema de ellos. Entonces, a ella no me queda darle excusa porque los profesores Ya sabían. y una vez decíamos, fulano está representando el país. No, y se sienten orgullosos de los profesores cuando vengan a fuera del país. De verdad que sí. Pero ya en términos amorosos, ¿cuándo ustedes decidieron formalizar una pareja? Nosotros, esa actividad fue un 20 de febrero, ¿verdad? 20 de febrero, sí. Sí, ahí fue que nosotros hablamos, nos rozamos un poco, pero eso no fue nada. Luego, un 25, nos reunimos a compartir y ya ahí más o menos la cosa fue encaminándose, sí, ya Se fueron picando los ojos. Sí, ya en abril, ya nosotros estábamos, en febrero, en marzo ya estábamos saliendo. En marzo ya estábamos saliendo, sí. Y durante ese proceso de conocerse, tú le hablabas de que tenías hijos, o sea, en ese momento imagino que sí, que le decía que tenías hijos, pero tú le hablabas también de que tenías un hijo dentro del espectro autista. No, yo sí le hablé evidentemente que tenía una niña en ese entonces, que hoy tiene 14 años, y un niño que tenía 2 años en ese momento, pero no estaba diagnosticado, aunque yo sí tenía mi gran sospecha de que él estaba dentro del espectro autista, no estaba diagnosticado. ¿Y cómo, o sea, en qué tiempo se le diagnostica esa parte? El diagnóstico fue hace como 1 año y pico, como 18 meses. Sí. Una vez nosotros nos juntamos, recuerdo que fue como 7 o 8 meses después que nosotros ya decidimos convivir juntos, fue que yo llevé el niño para que ella lo conociera por primera vez, Sí. y ahí ella se relacionó con él. Qué chévere. ¿Y cómo fue esa primera impresión con Wainer? Yo recuerdo que la niña fue la primera que yo conocí, un 23 de marzo, que era su cumpleaños. Y bueno, tú sabes, con el temor de que uno no le fuera a caer a los hijos. Entonces, todo fluyó bien, todo salió bien. Luego, como 8 meses después, es que él me va a presentar a Wainer, pero yo estoy asustada de que el niño no me vaya a querer o no me acepte.
Y, ¿qué te digo? En ese día nosotros estábamos en San Bill, luego de que fuimos a San Bill, fuimos a mi casa. Recuerdo como ahora, bueno, tengo hasta un video. Él tiene una tablet, en mi casa está el teléfono, el intercom, y él como que examinó la casa completa. Él se quedó en la sala, fue a la cocina, fue a las habitaciones, se quedó en el pasillo con el teléfono jugando. Y ahí nosotros, bueno, él no hablaba, todavía él no hablaba, solamente hacía señas. Luego de eso, la segunda vez que el niño va y se queda en mi casa para amanecer, el niño comienza a decirme mami. Entonces yo me quedaba callada. Entonces él me decía, pero ¿por qué tú no le respondes? O sea, me lo encontraba raro y me daba vergüencita, así que estuviéramos en la calle. Pero ¿cuál es o sea, cómo tú te sentías en ese momento? Porque tú todavía no tienes un hijo que tú hayas parido. Mira, ¿qué te digo? Cuando él me decía así, yo me quedaba callada porque, o sea, Ya se quedaba frisa. Sí, porque, o sea, no me lo esperaba. Entonces, era como le había dicho anteriormente, me daba vergüenza. Entonces él me decía, no, pero respóndele, porque él ve algo, siente algo contigo. Entonces, si como los niños autistas son tan como de emociones, de aura, o sea, si tú no le gustaste, no le gustaste. Ellos no son muy directos. No hay forma de tú cambiar eso. No, entonces después con el tiempo yo compartía más con el niño. Ay, pues no sé, bueno, tú has visto que yo lo llevo al entrenamiento, desde ahí somos un y mugre, ese niño es loco conmigo. Yo me lo llevo para todas partes. Más se le nota por el tema del habla, pero él no, tú lo ves, un niño normal. Pero, o sea, tú dices que tú ibas sospechando. ¿Por qué exactamente tú dices, vamos a comenzar a hacer este proceso para descartar o confirmar que tiene una condición? Bueno, por los niveles de etapa de desarrollo. El desarrollo de un niño, evidentemente, por etapa. Y él estaba muy atrasado en alguna de las etapas. Y yo de una vez puse cierto ojo clínico. Entonces, yo vengo de criar a una niña, evidentemente. Y con el niño había muchas cosas que estaban atrasadas. Aparte de que había una hiperactividad que no era normal en su edad. Y eso también me llamó mucho la atención. Entonces, después de ahí decidimos, primero trabajamos el tema del habla en un centro privado. No salió muy bien que digamos, porque el niño no se adaptaba a nada. Entonces, después de ahí decidimos buscar otras opciones. Pero no se adaptaba ¿por qué causa? No había, o sea, no estaban muy capacitados en ese centro. El centro en sí estaba capacitado, pero la persona en ese momento no tenía capacitado para bregar con personas autistas, que eso es uno de los problemas que tenemos hoy en día aquí en República Dominicana. Entonces hay pocos centros especializados y pocas personas tienen la capacidad de bregar con un niño dentro del espectro autista. Porque ahí sé que hay terapia del habla, pero entonces lo que es la terapia del habla hay que hacer como una preparación extra para trabajar entonces lo del autismo. Sí, porque una cosa es que tú tengas problema del habla y otra cosa es que tú tengas autismo y el autismo también tenga problema del habla. Son cosas muy diferentes. Sería como que otra cosa que tú tengas problema del habla por el autismo. Chévere. Y me dices entonces que fue hace 2 años que le diagnosticaron. Le diagnosticaron el autismo leve, el grado 1. Grado 1. ¿Y cómo ustedes lo tomaron en ese momento? Bueno, para mí no fue una sorpresa. Básicamente, lo que uno se enfoca en tratar de que él sea lo más funcional posible, tratar de que haya una buena inserción en la sociedad, de que uno pueda, de que la etapa de desarrollo culmine para uno poder entregar un producto terminado a la sociedad. Wainer es un niño muy funcional, muy organizado, obediente, dependiendo, porque evidentemente tú sabes que los niños tienen un tema de autoridad. Cuando uno siente autoridad en una parte, entonces se debreca. Por ejemplo, en el caso mío de Catherine, dentro de nosotros, porque él dura 15 días con su madre y 15 días con nosotros. Cuando está con nosotros, evidentemente, tiene un comportamiento que es algo normal, y cuando está con ella tiene otro. Eso es algo normal en los muchachos, porque de un lado hay autoridad y de otro lado puede ser que sea un poquito más flexible.
Sí, siempre hay un tema con que lo añoñan, una abuela, una tía. Pero hay que resaltar que la madre evidentemente ha hecho un excelente trabajo, es una excelente madre y ha hecho buena proyección. Catherine ha ayudado bastante en lo que es el tema del desarrollo del niño. Creo que aparte de ellos estar enamorados de Catherine, una de las cosas que más evidente de motivo es cómo me trata a los niños, principalmente a ese. Ella es enferma con ese muchacho totalmente y el trato que le da es muy especial. Tú lo estás diciendo aquí para la audiencia, porque ya eso yo lo sé. Yo sé ese amor que tienen esos dos. Sí. Estamos entrenando y tú lo por ahí que sale, ¡Mami! ¡Mami! No, yo tengo una teoría que también digo que Catherine es una autista no diagnosticada. Por eso ellos Ellos se conocen, se conocen se vibran. y se entienden. Catherine, ¿y tú cómo asumiste ese reto de que, wow, yo me estoy uniendo en pareja con este señor, este muchacho, y tiene sus hijos, y vienen a este niño y le ponen, ahora de que tiene autismo? ¿Cómo yo voy a enfrentar esto? Yo no sé, yo soy novato en esto, pero tú vienes de la parte de la psicología que probablemente tú conoces. Bueno, ustedes vienen de la parte de la psicología que conocen un poco sobre ese tema, pero ¿de qué manera tú lo enfrentas? ¿Lo enfrentaste? Mira, yo, tiene 2 hijos. Yo quiero a mi esposo, lo amo y adoro mi vida, pero también tengo que querer a los niños. Y en eso no tuvo ningún tipo de problema. Inclusive cuando ya yo conozco al niño, que ya él pasa más tiempo con nosotros, ya ese muchacho prácticamente yo lo cogí para mí. Inclusive yo hago más actividades con el niño que con la misma niña, pero por la razón porque es más pequeño y por la condición que tiene. Y los adolescentes también, ¿sabes? Es algo terrible Sí. la adolescencia. Entonces, cuando a él se diagnosticó, Wander más o menos me decía, mira, lee tal cosa, me mandaba artículos. Yo buscaba video, también me trataba de empapar. Antes de diagnosticarlo, yo con él en ocasiones perdía la paciencia porque no escuchaba en muchas cosas. Entonces después como que comencé a intercambiar la táctica para poder... Como se te proban Sí, métodos. exactamente. Y en verdad me fueron dando fruto. Inclusive yo he ido a muchos sitios, principalmente en mi salón. La hermana de mi estilista me dice, tú no vas a tener un hijo tuyo que se parezca tanto a ti como ese niño. Porque él es conmigo, él es muy obediente. Dentro de su travesura, él me escucha. Bueno, tú has visto. Yo me lo llevo al entrenamiento. Esa es una de las cosas que me gustaban, llevármelo, que él se integrara en todas las cosas. No, y de verdad que él le encanta socializar. Sí, bastante, sí. Eso él le gusta mucho. Entonces, yo lo que hacía era la primera, pero eso no fue así, no siempre fue así. La primera vez que yo lo llevé allá al entrenamiento, no pude entrenar. Él se asustó, Moisés comenzó a hacerle broma, a asustarlo. Y él, ay Dios mío, no me deja entrenar. Yo tuve que llamarlo a él, le digo, venga a buscar al niño porque él no me está dejando. O sea, él quería que yo nada más lo tuviera cargado y que estuviera afuera. Entonces era sí, yo se lo digo. Entonces, cada vez que yo iba para la federación, que tenía que buscar una carta o cualquier cosa que él veía, que era para allá que íbamos, no, mami, yo no quiero ir para allá, y comenzaba a llorar y cosas, y yo le digo, no, papá, pero vamos a buscar algo, y no vamos, pero él no lo entendía. Un día, yo lo llevo a la escuela de más y ahí hay niños. Y esa vez él comenzó a fluir. Luego, después vuelvo y lo llevo a la selección y él llegó como que eso es... Él dijo, pero este es el mismo tatán. Yo digo que eso fue como un año después, como que cuando él cumplió años, que como que ya tenía un poquito más de conocimiento, él entró, se quitó su chancleta, porque él sabe que hay que quitarse la chancleta, comenzaba a correr, le decían a los muchachos machuque, él machucaba, y vamos a entrenar, hacía sentadilla. Bernardo, una vez tengo hasta un video que le decía, vamos, hacía abdominales, él hacía abdominales, pechada, jugaba fútbol. Entonces yo siempre como que he tratado, yo con él no lo trato como que si fuera un niño diferente. Para mí él es un niño normal que no tiene ninguna condición. En algunas ocasiones que, bueno, imperativo, que ni ver Dios. ¿Sabes? Ese trato que tú dices que le das es lo mejor
porque de esa forma es que se le da la oportunidad y es la verdadera inclusión para una persona con discapacidad, en este caso un niño. Porque si tú lo tratas como que, ay, él está dentro del espectro autista, hay cosas que tú lo vas a limitar. Sin embargo, o sea, tú lo tratas de manera neurotípica o de manera normal, ya es como un reto para él, pero sabemos que como padres, ustedes comprenden que él tiene una condición, que hay cosas que él no va a reaccionar de esa forma, y tú dices, esto puede ser por el autismo, y es una cosa de relación como de saber que puede ser por el autismo, que puede ser malcriadeza, y ese tipo de cosas. Exactamente, exactamente. Vamos a suponer, yo sé identificar cuando es malcriadeza o cuando es de su condición. Vamos a suponer, cuando él entró al colegio, el primer colegio que él entró, en ese colegio yo entiendo que no estaban capacitados para un niño como él. Inclusive yo le llegué a decir a su papá que para mí que en ese colegio le pegaban. O sea, faltaban ya como 2 meses para acabarse la clase y todo normal. Y después ya faltando 2 meses para acabarse las clases, todos los días llamaban y mandaban un video, él estrellando, le pegaba a sus compañeros, estrellando la silla, pero eso era nada más en el aula, porque él estaba a colegio y cuido. En el cuido, cuando nosotros fuimos, o sea, todo normal, todo bien. Entonces llamaban, que su niño le pegó a una compañera o la mordió. Entonces para atrás llegaba el niño con otro golpe. Entonces él decía, no quiero ir para allá, no quiero. Entonces siempre hacía una crisis en la entrada del colegio, que optamos, bueno, su padre optó junto con su madre, de que los retiraran del colegio, porque tampoco el colegio, en pocas palabras, eso era lo que quería, pero no podía, no estaban. Lamentablemente no estaban capacitados. No estaban. Entonces la mamá consiguió un colegio donde ya han tenido niños con la misma condición de Weiner. Y si tú supieras que él en ese colegio evolucionó y creció bastante y aprendió muchísimo. Esa directora, que el Señor la bendiga, porque y ella decía, yo no lo trato como un niño especial, decía ella, yo no lo trato como un niño especial. Entonces yo, cuando él estaba en mi casa, no sé si llegaron a ver, yo siempre hacía dinámica con él, yo siempre listo todo como en las noches. Yo le digo, mira papá, te voy a hacer esto, porque ese es otro tema, la alimentación. Eso es... Son quisquillosos con el tema de la alimentación. Sí, bastante. Entonces yo a veces le hacía cosas y él me la dejaba, porque él es muy de visión visual. Si él ve que eso está raro, él no le entra. Entonces yo le decía, mira papá, te voy a hacer, vamos a suponer, puré de papa con huevo o salchichita, con salchichita, mami. Y yo le hacía su cosa. Entonces, en su merienda, le trataba de poner siempre algún dulcito, alguna cosita extra, hasta que cuando lo diagnosticaron, dijeron que había que anular muchas cosas, chatarra, sí, mucho azúcar y esas cosas, sí, exactamente. Entonces, cuando nosotros llegamos al segundo colegio, que fue una maravilla, ellos también nos dieron una dieta, o sea, que ellos permitían en la mañana y que no. Entonces ahí yo me reajusto. Digo yo, bueno, ahora yo tengo que hacerle una alimentación diferente, porque yo veía que su mamá le daba leche o le echaba una galletita o le preparaba unas papitas, ¿verdad? Entonces yo no sabía cómo, si le echó mangú, como que yo me quedé con lo del otro colegio porque eso era lo que se le echaba. Entonces después yo comencé a probar y perfecto, yo le hacía o puré de papa, yo tenía como eso, puré de papa, yautía coco, si le gustaba, su mangucito de plátano y cositas así. Entonces en la tarde le ponía un yogurcito, un conflecito, o de la galletica de esta que tienen queso, las Rice, es que se llama. Él dice galletica roja. Y trataba como de hacerle un rejuego. Y yo tenía esa dinámica con él en las noches. Hacíamos la tarea. Yo lo acostaba a las 9 de la noche y lo levantaba a las 6. A veces se me quedaba, yo le regalé un muñeco, Sony. Entonces yo lo acostaba, pero él se quedaba hablando con Sony.
Y tú lo escuchabas, si tú te parabas en la puerta y lo escuchabas hablando con Sony. Entonces en la mañana, después no se quería levantar, eso era un tema. Y yo le dije, pero yo te acosté temprano, ¿por qué tú no te quieres levantar? Dije, ay no, mami, estoy muy cansada de hablar con Sony. Mira, pero de verdad que, o sea, este ejemplo de padres como ustedes que están luchando porque él viva lo más normal posible, de verdad que es lo que hace que una persona con discapacidad se pueda desarrollar. Porque en ocasiones vemos padres que son muy vagos con la persona con discapacidad y más lo que es dentro del espectro autista que demanda tiempo. Tal vez en mi caso, si yo salí malo era porque iba a salir malo. Pero dentro del espectro autista, un chico con parálisis cerebral, lo que es silla de ruedas que demandan un poquito más de esfuerzo de los familiares, sí realmente trabajo como el que ustedes hacen son lo que logran que la persona con discapacidad se desarrollen. Y eso es lo que queremos mostrar en este mes de la familia, para que más personas se motiven a investigar sobre esto y que realmente no sabemos. Imagino que tú no pensaste que en algún momento tú ibas a tener una pareja que iba a tener un hijo con autismo. O sea, que nosotros, yo no sé, al final yo tengo mi hijo, pero al final si yo me caso con otra persona, aunque mi hijo no salga dentro del espectro con una discapacidad, yo no sé si con esa persona que yo me junte va a tener un niño con una condición o a su hijo le va a pasar algún accidente que vaya a tener una condición. Entonces lo mejor es que todos estemos preparados en cuanto a eso. Me gustaría saber cómo es su relación con su hermana. En la del niño, Sí. enfermo con su hermana, Sí. su hermanita. Su hermanita, sí. Con su hermana. Él es muy familiar, él es muy amoroso, él con su hermana y todo. Mira, yo tengo una vecina que yo creo que tiene la misma condición que el niño. Leve así igual, un poco más exagerada. Sí, una niña. Yo creo que la niña debe de llevarlo. No, ella es más pequeña. ¿Tienen que estar ahí? Sí. Bueno. Y él es, como tú sabes, muy sociable. Y él la lleva un día allá a la casa. Y le dice, ven, entra, pasa, mira, esta es la cocina, este es Chuchi, esta es la nevera de Chuchi. Él es agente inmobiliario. Sí. Bueno, va a su habitación, le dice, esta es mi habitación y esta es la de mi hermanita Wirdaris. Entonces, y después, aquí duerme Chuchi y papi. Porque él me dice Chuchi. Dice Chuchi. Sí, él me dice mucho Chuchi. Y aquí la habitación de papi y de Chuchi. Él siempre resalta en ese momento con quién él esté. Y él siempre por su hermana. Él pregunta, vamos a suponer, cuando él tiene que ir para la casa, y Wildani no viene con nosotros. ¿Por qué? O si no, vamos a algún sitio, de que Wildani va con nosotros. Y él es muy cariñoso, en verdad. Él es muy cariñoso, la quiere mucho, que hasta le saca la paciencia a ella también. Imagino que sí. Y ella ya como una niña, como una preadolescente ahora, ¿cómo ella ha enfrentado esa parte de que tiene un hermano dentro del espectro? Mira, ahí hay un tema porque no es tan fácil cuando es un adolescente y más cuando es una niña. Digo, ¿por qué? Porque uno cuando tiene un hijo dentro del espectro autista le dedica mucho tiempo. Entonces, Tema de cero podría ser. sí, porque tú descuidas una parte porque es totalmente funcional, porque tengo una hija extremadamente funcional. Y entonces el tiempo mayormente no se lo dedica al pequeño. Entonces ahí hay cierto conflicto que uno después lo ajusta. No que lo expresa, pero que uno lo siente. Entonces cuando uno lo siente, uno lo ajusta y lo resuelve. Pero ellos a veces viven chipeando, por decirlo así, pero después se ponen de acuerdo. Yo siempre se quieren mucho ambos. Llegan a una Son muy territoriales ambos con sus cosas, que tienen muy territoriales. Hay que respetarse, ¿no? Sí, porque uno tiene su espacio y otro, y cuando uno quiere invadir el espacio de otro, ahí entra el tema de los conflictos. Y en el caso de tu familia, Catherine, ¿cómo ellos ven a Wagner y ese trato que tú le das? Bueno, en mi familia lo han aceptado muy bien. Y Nieto ahí. sí, mi mamá siempre con él, hasta con ambos. Déjame decirte, no solamente con el niño, también con la niña. Mi papá también, cuando nosotros vamos, me recuerdo yo que en el 2023, sí, fue nuestra Navidad juntos, tanto con los niños y mi familia, sí. Y ese día al niño no le gustaban las fotos. Y en ciertas fotos que se tiraron, él salió en todas. Y yo le decía, ponte aquí mi papá, no, déjalo, que saquen la foto, que a ellos les gustan las fotos. Entonces yo tengo una cuñada que tiene
su hermanita tiene esa condición, pero la de ella ya es bastante harta. Tiene que tener. Sí, sí. Y en eso entonces ella no hablaba, pero ellos como que interactuaban. Él a su forma y ella de dentro de su condición, pero lo han aceptado muy bien. Si supera que sí, porque imagínate, ya aceptaron a mi esposo, tienen que aceptar a los hijos. Claro que sí. Pero en verdad sí son una familia. Está bien. Sí, sí. No me puedo quejar. Qué bueno. Bueno, dentro de tu familia, ¿qué comentarios dicen? Catherine, te sacaste la lotería con Catherine. Mira, Sí, realmente no solo dentro de mi familia, dentro de mi círculo íntimos, amigos, conocidos y personas muy llegadas a mí, evidentemente me dicen que yo me saqué la lotería con esa mujer. Por el trato, bueno, además de decirte el trato que Catherine tiene con el niño, un trato totalmente exquisito. Y yo creo que va más allá de lo del niño. Porque ella, donde está, siempre como una madre para todos. Y cuando salimos de viajes en Catherine, yo digo, oye, por ejemplo, creo que cuando fui a México el año pasado, le digo, Bernardo, aquí hace falta Catherine. Entonces, sígueme contando sobre... No, y Catherine cae bastante bien. Mis padres son locos con ella, mis hermanos son enfermos con ella. Trata de más decir que mis hijos, evidentemente. Y es una persona que cae bastante bien. Y más, evidentemente, si le quieren sus nietos y lo tratan bien. De verdad que sí. ¿De qué manera actualmente están enfrentando lo que es las terapias? Porque lo del autismo lleva una terapia, imagino que por un Sí, tiempo. el tema de la terapia, conjuntamente con la colaboración de la madre del niño, que vuelvo y reconozco que es muy eficiente, muy entregada a sus hijos. Eso es bueno porque tiene dos madres y un padre que están trabajando a favor de él. Está recibiendo terapia 3 veces a la semana. En un centro privado, Estamos privado y público por todos lados. en todo lo que sea. Estamos, por ejemplo, Es rehabilitación. estamos en rehabilitación, en el CAI, Sí. y tenemos un centro privado adicional. Todo lo que se pueda para que evolucione. Hay que resaltar que el CAI es bastante eficiente y muy bueno, y también la rehabilitación. Qué bueno. De verdad que para mí ha sido un placer conversar con ustedes y me encantó, o sea, su dinámica familiar, me encanta el amor que tú muestras por los hijos de Wander y el amor que tú le tienes a ella, y que imagino que esa relación de ella con tus hijos también hace como que tú la mucho más. De ese 100%, ahí tú le metes otro 100% más Sí. que fortalece esa relación. Y me gustaría que le den un mensaje a esa familia, a esas personas que aún no han tenido la oportunidad o no le ha llegado el tema de vivir con alguien con discapacidad o dentro del espectro autista, de que se motiven a investigar y cómo deberían enfrentar estas situaciones. Bueno, de mi parte lo que puedo decir que no es algo fácil, no es algo que uno espere, pero que tengan paciencia, disciplina, que se enfoquen evidentemente y que den lo mejor, porque al final de cuentas son sus hijos. Antes de terminar, quiero resaltar algo. Uno de los miedos, por lo menos mío personal, con respecto al hijo mío, es cuando está jugando con otros niños, porque no siempre los otros entienden la condición. Entonces a veces siempre hay un tema de conflicto con los demás. Para integrarlo hacia los demás es un poquito más complicado. Yo digo que, o sea, el mayor multiplicador de inclusión es el entorno del niño, porque usted como padre y su madre que también está junto con él, son lo que tienen que hacer que donde él esté sea un lugar seguro. Al final, quien se va a mover con él siempre es algún familiar, un padre, una madre, un tío, que cuando llega a un sitio, lo primero que tiene que ponerse delante, Guaynel tiene una condición dentro del espectro autista. Si ustedes ven alguna condición, alguna reacción de él, por favor, ustedes me llaman y yo trato de solucionarlo para que no vayan a pensar que es una malcrianza, algo. También por igual hablar con los niños, mira, él tiene tal y tal detalle, pues si tú ves esto, claro, hay niños, por ejemplo, que son muy pequeños, como de su edad, que no van, es difícil que comprendan, pero sí por lo menos alguien que esté ahí, siempre es bueno como ponerse adelante. ¿Iba a decir algo? Que, mira, en ese caso, cuando ya se tiene un niño así, en esa condición, necesita atención 24/7. Eso no es que yo voy a ir, mira, él tiene tal condición, uno tiene que estar ahí. De mi residencial donde yo vivo, ahí está una niña que es de su edad y los otros son un poquito más grandes.
son como 4. De los 4, hay 3 que lo entienden y hay uno que no. Entonces siempre como que lo repela, como que siempre. Entonces nosotros estamos alerta. Cuando él dice quiere salir, nosotros vamos y nos sentamos en el parqueo junto con él, no lo dejamos solo. Jugamos los 3. Claro, porque entonces donde él llega puede hacer que él se congenie bien con un grupo, pero hay como con otros que no. Entonces siempre hay como que estar encima de ellos, siempre hay que estar ahí a 4 ojos, porque también son muy dinámicos, tanto los normales como él con su espectro, porque ese niño es tremendo. Pero La dificultad para sí, poder comunicarse con los demás, porque aunque él ya está empezando a hablar de manera clara, hay ciertas formas de comunicarse que los otros no la entienden. Y eso es un tema complicado, que siempre manda señales erróneas. Sí, eso es algo que siempre hay que estar en supervisión. Qué bonito que todo ese proceso, entiendo que ustedes lo están llevando muy bien. Sí, gracias a Dios. Y, Catherine, me falta tu opinión, tu recomendación a esta audiencia. Okay. Bueno, la verdad, tener un niño con esa condición o cualquier otra discapacidad no es algo por lo que uno pueda estar preparado. Cuando a ti te ocurre o te pasa, eso es como que ya hay que asumir el reto, hay que informarse. Es un campo bastante amplio y nunca dejar de aprender. Cada experiencia es diferente. Exactamente. Yo hace 3 años atrás puedo decirte que no sabía mucho del espectro, pero ya, porque ya tengo uno dentro de mi familia, ya yo me he empapado, he aprendido. Y cada cosa que yo veo, o me lo manda su papá o se lo mando yo, de cosas nuevas que uno no sabía. Ahora, bueno, en estos días vimos algo que leíste de Tron, ¿no fue? ¿Era de eso? Sí. Sí. No fue ayer, no te ayer. Sí, como que la Tylenol era lo que provocaba, era una de las cosas que provocaba en las Así el presidente Trump. Sí, entonces siempre uno se mantiene informado y ya cuando el momento llega solamente hay que afrontarlo y disfrutar, porque con todo y sus condiciones son unos niños muy especiales que te brindan también mucha felicidad. Qué bueno. Señores, recuerden que usted puede promocionarse aquí en Hablando de Inclusión Podcast en todas nuestras redes sociales y en los episodios de YouTube. Te puede contactar al 829-921-9279 y ahí te estarán dando respuesta. Recuerda suscribirte en todas las redes sociales Hablando de Inclusión Podcast. Seguro que te aparece un señor con esta cara y esta mano que probablemente sea yo. Así que esto fue un episodio más de Hablando de Inclusión Podcast. Bye bye.